De mi parte, un cordial saludo. Soy Fred de la Peña, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Y en esta oportunidad estaré exponiendo eh, un libro de Hayek titulado La fatal arrogancia, los errores del socialismo, de nuestra materia de modelos de desarrollo económicos que nos dicta nuestro profesor Alejandro Pérez y Soto Domínguez. Iniciaremos nuestra presentación con el autor Hayek, quien nació en el año 1899, falleció en el siglo pasado, año 1992. Fue un economista, jurista y filósofo de Viena, de la escuela austriaca. Es especialmente conocido por recibir el premio Nobel en 1974. Hayek fue un defensor del liberalismo y crítico de la economía planificada y el socialismo. En Londres se embarcó en un constante debate con Keynes y esto le dio un impulso a que se convirtiera en una persona famosa. El capítulo 1 del libro de la fatal arrogancia, titulado Entre el instinto y la razón, este a su vez se divide en 5 partes importantes. Entre ellas tenemos la evolución biológica y evolución cultural. En esta se defiende la idea que en la convivencia primitiva las personas perseguían determinados fines y tenían una unánime percepción, y esa percepción era de mejorar en su máximo, eh, mejorar, digamos, lo que es la alimentación y el refugio. Y se consideraba que el individuo aislado tenía escasas posibilidades de supervivencia. Es decir, era necesario que las personas convivieran en comunidades para evitar, digamos, ser presa o peligro de bandas, entre otros. La humanidad se civilizó cuando fue capaz de elaborar y de transmitir esquemas normativos que por lo general prohibían al hombre ceder a sus instintivas apetencias y además regulaban el comportamiento de las personas. La evolución cultural aporta a la humanidad los fenómenos de diferenciación, individualización, expansión del entorno social y aumento del bienestar. Tenemos ahora lo que son dos moralidades a la vez antagónicas y concurrentes. En esta se plantea que el hombre está obligado a ajustar su conducta instintiva y la de su capacidad mental a dos tipos de órdenes regidos por normas distintivas, que es la conducta del microcosmo y la conducta del macrocosmo. La conducta del microcosmos es este orden que caracteriza a la convivencia en la pequeña banda o en la pequeña unidad familiar, y la de macrocosmos es este orden es propio de la sociedad civilizada en toda su complejidad y extensión. Si se pretendiera, digamos, aplicar las rígidas pautas de conducta del microcosmos, se pondría en peligro el orden del macrocosmos. Y si a la inversa se pretendiera aplicar la normativa propia del orden extenso a esas agrupaciones más reducidas, se acabaría con la misma cohesión que la aglutina. Tenemos ahora que el hombre natural le es extraño el orden extenso. A nadie debe sorprender que siempre resulte penoso para el ser humano ajustar su conducta a un orden de convivencia cuya normativa choca frontalmente con algunas de sus arraigados instintos, ni que suela escapar, que solo dicho orden puede proporcionarle las ventajas materiales a las que aspira. Solo sometiendo la conducta a normas aprendidas el hombre podrá servir a sus semejantes en mayor medida de que sería posible si adapta un nivel individual de actitudes más altruistas. Entonces, el hombre en este caso tiene que actuar conforme a un sistema de reglas y normas que le ayudan a regular su conducta.
Tenemos ahora lo que es la mente no es guía, sino producto de la evolución cultural y se basa en la imitación que en la intuición y la razón. Se expone que la capacidad de aprender por imitación es uno de los logros más fundamentales del largo proceso de evolución de los instintos y acceder a ciertas habilidades a través de la imitación y el aprendizaje es un legado genético. El hombre no viene al mundo dotado de sabiduría, racionalidad y bondad. Es preciso enseñarlas para que las aprenda. La mente no es algo con lo que el individuo nace, ni algo que el cerebro produce, sino una dotación genética que permite al humano aprender sobre la familia, sobre el entorno de los adultos y sobre la tradición que no se transmite por vía genética. Tenemos ahora lo que es el mecanismo de la evolución cultural, la cual no es darwinista, en la que se define que la evolución cultural es un proceso que difiere drásticamente de la biología, dispone de sus propias leyes, mecanismos y sistemas y no puede justificarse en términos estrictamente biológicos. Algunas diferencias fundamentales entre la evolución biológica y la cultural es que la teoría biológica excluye la transmisión hereditaria de los caracteres adquiridos, mientras que la cultura se basa fundamentalmente en tal tipo de transmisión. En lo que respecta a la evolución cultural, los caracteres transmitidos giran en torno a ciertas normas que el ser humano no recibe por vía genética, sino a través de un proceso de aprendizaje que se van dando en la sociedad. Continuamos ahora con el capítulo 2, Orígenes de la libertad, la propiedad y la justicia. Este también se divide en 5 grupos, entre ellos tenemos el primero, la libertad y el orden extenso, que nos dice que fue en la religión mediterránea donde por primera vez el ser humano se avino a respetar ciertos dominios privados cuya gestión se dejó a la responsabilidad del correspondiente propietario, lo que permitió establecer entre las diferentes comunidades una densa malla de relaciones comerciales. Los redactores de la Constitución de la antigua Creta daban por sentado que la libertad es la más importante aportación que el Estado puede ofrecer. Y precisamente por ello establecieron que las cosas perteneciesen individualmente a quienes las adquirían. Tenemos ahora el legado clásico de la civilización europea. En la Grecia clásica fueron fundamentalmente los espartanos quienes se opusieron a la revolucionaria introducción de las prácticas comerciales. No solo desaprobó a aquel pueblo la propiedad privada, sino que elogió el robo, ya que estos se dedicaban a extorsionar a estas prácticas, por eso se oponía. Por otro lado, Roma ofreció al mundo lo que ha llegado a ser un modelo de derecho civil basado en lo que puede considerarse la más desarrollada elaboración de la propiedad plural. La decadencia de este primer orden histórico extenso solo fue produciéndose a medida que las decisiones de la administración central romana fueron desplazando a la libre iniciativa. Tenemos ahora donde no hay propiedad, no puede haber justicia. Se consideraba que la justicia de la autoridad política debía asegurar un orden y propiciar una pacífica colaboración en la que descansa el bienestar de todos y solo era posible en la medida que se respete el principio de la inviolabilidad de la propiedad. Se defiende la idea, no puede haber justicia donde no hay propiedad, y la propiedad se consideraba como el derecho a poseer implicando el de injusticia la invasión o violación de tal derecho. Era injusto violar, tal derecho. Tenemos ahora las diversas formas y objetos de propiedad y la posibilidad de seguir avanzando en su perfeccionamiento.
La evolución cultural y moral impulsó a la sociedad a seguir avanzando en el paulatino perfeccionamiento de la propiedad plural, al objeto de alcanzar todas las posibles ventajas. Por ejemplo, estar siempre dispuesto a adoptar cualquier medida orientada a garantizar la competencia en orden e impedir el abuso del derecho dominical. Impedir, digamos, el derecho dominical nos habla de que cada persona tiene el derecho de autoridad sobre lo que posee. Entonces, violar ese derecho, pues, era un abuso. Tenemos el quinto grupo, las organizaciones como elemento de los órdenes espontáneos. Las organizaciones de tipo deliberado desempeñan un papel importante en los órdenes espontáneos. El macroorden espontáneo comprende lo que son las decisiones económicas tomadas a nivel individual, pero también comprende las decisiones que adopta cualquier organización que haya sido deliberada y voluntariamente establecida. Continuamos con el capítulo 3, la evolución del mercado, el comercio y la civilización. Se subdivide en 4 partes, lo que es la expansión del orden hacia lo desconocido. Se exponen los procesos que dieron lugar a la evolución del comercio y la especialización. Se dice que no fue el deseo de proveerse de artefactos de lujo, sino cubrir las más elementales necesidades, lo que hizo de la actividad comercial una imprescindible institución de la que cada vez en mayor medida fueron dependiendo para su supervivencia más y más comunidades primitivas. Por ejemplo, los navegantes de los centros comerciales griegos, ellos transportaban vasos de cerámica llenos de aceite y vino, lo hacían hacia el Mar Negro, hacia Egipto, hacia Cilicia. A cambio de esto recibían lo que era granos para su alimentación. La moderna arqueología confirma que la actividad comercial supera en la antigüedad a lo que era la agrícola. Continuamos con el comercio, el cual facilitó la expansión de la especie humana a todo el planeta. La especie humana ha sido capaz de adaptarse a casi cualquier lugar del planeta. Ello no es consecuencia de su capacidad de adaptación a nivel individual, sino que sin el apoyo de compañeros de otras zonas, la mayoría de los humanos habrían sido totalmente inhabitables o solo habitables al precio de un gran esfuerzo. Ciertos espacios limítrofes eran capaces de satisfacer casi todas las necesidades y otras carecían de elementos que eran fundamentales para la supervivencia. La expansión humana se dio fundamentalmente gracias a los intercambios de presentes o bienes que se daba por seguridad o por otro bien. Nos dicen que en la antigua Grecia surgió la figura de Zenos, donde el anfitrión amigo que garantizaba la seguridad del comerciante en el territorio ajeno. Tenemos ahora lo que es el comercio, es anterior al Estado. Se plantea que cuanto más se profundiza en el estudio de la historia de los procesos económicos, más errónea parece la tesis según la cual el establecimiento del poder político dotado de un nivel de organización marcó el inicio de la civilización. Se dice también que el proceso de extensión del comercio a nuevas áreas fue más entorpecido que facilitado por los poderes políticos. Es decir, los políticos no favorecían a la expansión del comercio. Mientras que los pueblos que otorgaron libertad de movimientos y seguridad al comerciante se vieron más beneficiados por el hecho de acceder al aprovechamiento de una superior cantidad de información gracias a su mayor densidad demográfica. Continuamos ahora con la ceguera de los filósofos. Se destacan los pensamientos del filósofo griego Aristóteles. Se le critica por tener un pensamiento de orden basado en la autosuficiencia, cuando en realidad dependían de la importación de granos de lejanas tierras.
Y se dice también que la animadversión hacia la práctica del comercio que ha prevalecido tanto en la iglesia de entonces como en la de ahora, su conducta al cobro de intereses, es su defensa del precio justo y su displicente tratamiento del beneficio, son ideas impregnadas del pensamiento aristotélico. Eh, en ese tiempo, la Edad Media, como era, se condenaba lo que era, se consideraban por usura, eso cuando se cobraba grandes intereses, tasaciones altas por, por préstamos que se hicieran. Capítulo 4, la rebelión del instituto y la razón. Este se divide en 6 partes. Tenemos el primero, el reto a la propiedad. Bajo el pensamiento de Descartes se afirma que la razón está en condiciones de perseguir directamente cualquier meta sin necesidad de intermediaciones, y la autonomía sobre la base de la razón puede crearse un nuevo mundo, un nuevo orden legal y hasta un nuevo y más adecuado lenguaje. Por otro lado, Rawls declara que en su obra del contrato social, que el hombre ha nacido libre, pero en todas partes se encuentra cargado de cadenas, siempre tiene que actuar bajo ciertas normas o reglamentos. El objeto de subrayar que el rechazo de la propiedad privada y de otros esquemas éticos por parte de pensadores de reconocida solvencia, en modo alguno es un acontecimiento reciente. Esto no tiene mucho tiempo. Nuestros intelectuales y su traición de un socialismo razonable. Aquí todo lo relacionado con la moral, la tradición, la economía, el mercado y los procesos evolutivos entra en conflicto no solo con el primitivo darwinismo social, sino con muchas otras con otros influyentes planteamientos, tanto pasados como presentes, aludidos a los defendidos por Platón, Aristóteles, Rawls y restantes pensadores del socialismo moderno. Se defiende el argumento que las instituciones morales y especialmente la propiedad privada, la libertad y la justicia no son fruto de la razón, sino de un modo de segunda facultad a la que el hombre accede a través de la evolución cultural. Y esto contradice las convicciones del intelectual moderno. Seguimos con lo que es la ética y razón. Algunos ejemplos. Se exponen un conjunto de conclusiones integrantes de una recia tradición racionalista, entre ellos el aporte de Jacques, según la cual la ética del conocimiento es la única a la vez racional e idealista, y solo sobre ella se puede construir el verdadero socialismo. Lo que este autor recomienda en definitiva es que se debe adoptar una ética en virtud de la cual la especie humana pueda deliberadamente alcanzar ciertos objetivos que sean a la vez conocidos y preestablecidos. Continuamos con una letanía de errores. El autor accede a fuentes de información, en este caso el diccionario moderno de la época, y realiza de forma breve las definiciones de las cuatro líneas de pensamientos normalmente suscritas por los estudios de formación constructivista, lo que es el racionalismo, el empirismo, el positivismo y el utilitarismo. Tales definiciones coinciden en un rechazo a la moral tradicional y conllevan a dos conclusiones. Primero, que no hay razón alguna para que la humanidad se mantenga fiel a los principios recibidos por vía tradicional. Y segundo, que resulta necesario formular una nueva moral basada en el conocimiento científico y que suela coincidir con la nueva moral socialista. Tenemos ahora la libertad positiva y libertad negativa. Se define a la libertad como la
ausencia de obstáculos para la realización de nuestros deseos. Sin embargo, la libertad general es imposible, ya que la libertad de cada uno entraría en conflicto con la libertad ilimitada, es decir, con las restricciones de los demás. La cuestión para conseguir el mayor grado de libertad para todos se lograría sustituyendo los fines concretos comunes por normas abstractas universales. La liberación y orden. Se plantea que los que buscan la liberación de las pesadas cargas de la civilización siguiente, como son trabajo disciplinado, la responsabilidad, la asunción de riesgo, el ahorro, la honestidad, el cumplimiento de las promesas, las reacciones naturales de hostilidad hacia los extraños y la solidaridad hacia la banda o grupo al que se pertenece, y de las severas amenazas a la libertad política. Estas podrían destruir la libertad y romperían los diques que impiden que los hombres dañen irreparablemente las condiciones que hacen posible la civilización. Capítulo 5. La fatal arrogancia. La moral tradicional es incapaz de hacer frente a las exigencias del racionalismo. Se considera que la mayor parte de las normas, instituciones y prácticas propias de la moralidad tradicional y del modelo capitalista no se compaginan con la existencia de la razón y de la ciencia, porque son irracionales y acientíficas. Los tradicionalistas se limitan a seguir las correspondientes pautas de comportamiento por medio de hábito o convicción religiosa. Tales críticas conducen a la conclusión de que es necesario establecer una moral que pueda ser racionalmente estructurada y que no sea injusta. Tenemos ahora la justificación y revisión de la moral tradicional. Se defiende la idea que la moral tradicional no puede justificarse racionalmente. Lo propio acontece con cualquier otro posible código de conducta, incluidos los que los socialistas pueden llegar a ofrecer. Se insta que ningún principio moral, ni relativo a la ciencia, o al derecho, o al lenguaje, puede gozar de justificación. Límites del conocimiento fáctico para guiar nuestro comportamiento. Imposibilidad de observar los efectos de nuestra moralidad. Se critica de que la realidad no se puede justificar ni aprender racionalmente. Las prácticas tradicionales son incapaces de favorecer al buen funcionamiento del mercado porque no cumplen con las exigencias que éste demanda. En definitiva, son 9 las reglas que constituyen una evidente degradación hacia módulos de convivencia propia de colectivos humanos más primitivos, por lo que es imposible mantener a los miles de sujetos integrados en el macroorden contemporáneo. Motivaciones indefinidas en orden extenso. La mayor parte de los fines de la acción no son conscientes o deliberados. Se aborda la cuestión de cómo surge realmente nuestro conocimiento. Se defiende la idea que la mayor parte de lo que sabemos no deriva de nuestras inmensas experiencias, ni tampoco de la directa observación de los acontecimientos, sino de un interrumpido proceso de análisis crítico del cúmulo de conocimientos que a través de anteriores generaciones nos han llegado. La ordenación de lo desconocido. El autor critica y rechaza la idea. Los órdenes de tipo evolutivos pueden ser mejorados mediante la inventa humana. Para el autor, tal supuesto es de todo erróneo, porque solo se puede ordenar lo que no conocemos. Solo se puede ordenar lo que no conocemos si lo produce el orden mismo. Por otro lado, los hábitos y modos de comportamiento que condicionan a cierto sistema no dejan de producir sus efectos sobre el futuro acontecer, por lo que el orden al que se procedería sería de carácter espacial y temporal.
¿Cómo puede planificarse lo que no se conoce? Se menciona que todo el concepto de planificación está reducido a un cúmulo de confusiones. El plan no es ni podrá nunca ser plenamente controlado por un solo agente. Tendrá siempre que recurrirse a algún comité o comisión de expertos al que corresponde la responsabilidad de establecer lo que cada centro productivo deba o no hacer. Capítulo 6. El misterioso mundo del comercio y del dinero. Este se divide en 5 partes. El desprecio hacia lo comercial, que nos dice que a lo largo y ancho del mundo, el vulgo y también los pensadores socialistas han conceptuado la actividad comercial como algo escasamente relacionable con el verdadero esfuerzo productivo, algo intrínsecamente caótico, ideológicamente inexplicable, despreciable y de ínfima condición. La hostilidad hacia el comerciante puede reputarse tan antigua como la propia historia escrita. El comerciante ha sido víctima del menosprecio y oprobio moral. Siempre se ha considerado ruin, compra barato para vender caro, entre otros. Seguimos con la utilidad marginal versus la macroeconomía. Se define que el valor de cualquier artículo es la estimación que el sujeto económico establece en relación con la importancia de los bienes disponibles tienen para potenciar sus personales apetencias y su nivel de bienestar. Cada actor establece su personal escala de valores. Por otro lado, a través del intercambio mercantil, se logra coordinar los esfuerzos productivos de millones de actores situados en distintos lugares y con diferentes situaciones patrimoniales y que por añadidura disponen de muy diversas información en relación con los medios que pueden utilizar. Y a medida que se van estableciendo las relaciones mercantiles, se van plasmando un esquema caracterizado por un nivel de complejidad, al tiempo que se van satisfaciendo las más fundamentales expectativas y apetencias de la mayoría de los individuos debido a la interrumpida generación de nuevos flujos de bienes y servicios. La ignorancia de los intelectuales en materia económica. Hay un desconocimiento del verdadero papel que desempeña la actividad comercial y por tanto esto condujo a tantas desafortunadas intervenciones económicas. Tal error contribuye poderosamente a la manipulación tecnocrática de la economía a través de la asunción de un conjunto de inviables iniciativas cuyo reiterado fracaso contribuye poderosamente a fomentar la desconfianza en relación con el capitalismo. El recelo frente al dinero y las finanzas. A partir del momento que el trueque fue sustituido por el intercambio indirecto basado en el dinero, desapareció toda posibilidad de interpretar directamente el acontecer económico. El dinero es ese medio de intercambio del que todos hacemos cotidiano uso, es la más incomprendida de las instituciones económicas. Ese medio de cambio parece conjurar en el hombre algo que suscita tanto el odio como el amor. El mundo del dinero y las finanzas no solo plantea serias dificultades al estudioso de la ciencia económica, como sucede con la actividad comercial y por razones semejantes, es abordado con la máxima reserva por parte del moralista. La condena del beneficio y el desprecio por la actividad comercial. Lo que los intelectuales llenos de ideas constructivistas más emergentes condenan en el orden de mercado, en el comercio, el dinero y las instituciones financieras, es que los productores, comerciantes y banqueros no se ocupan de las concretas necesidades de los individuos conocidos, sino de abstractos cálculos de costes y beneficios. Capítulo 7. Nuestro envenenado lenguaje. Las palabras como guías de la acción.
El lenguaje que utilizamos como medio de expresión no solo nos permite identificar y distinguir entre sí los diferentes objetos percibidos, sino también clasificar un amplio conjunto de combinaciones de cualidades y características. Tal esfuerzo clasificador, identificador y nominador de nuestras percepciones tiene lugar a menudo de manera difusa e imprecisa, y son numerosas las dificultades con que tropieza el análisis de nuestras propias concepciones. El lenguaje, por lo tanto, no solo es capaz de aportar valiosos conocimientos, sino que atribuye también a aceptar muchas incesantes que luego es difícil erradicar. Ambigüedad terminológica y diferencias entre los diversos sistemas de coordinación. Se expone que existen muchas confusiones y ambigüedades de términos que se suelen emplear en la interacción humana. La prostitución de esos términos ha llegado a extremos tales que no se logrará siquiera expresar los más elementales conceptos. Se aborda un análisis de los vocablos usualmente utilizados para designar dos opuestas maneras de concebir el orden de la cooperación humana, capitalismo y socialismo, dos términos que a la vez confusos y políticamente sesgados. Nuestro vocabulario animista y el confuso concepto de sociedad. En la lengua latina, el término societas, que deriva de socios, hace referencia al concepto de compañero o colega. Ese vocablo ha sido más tarde utilizado para describir tanto la realidad institucional como la relación entre varias personas. En este último sentido implica la colectiva persecución de unos objetivos compartidos que normalmente pueden lograrse a través de una colaboración consciente. El término sociedad se ha ido convirtiendo en simple etiqueta para designar casi cualquier conjunto de individuos, con independencia de cuál sea la razón de su íntima coherencia o idoneidad de su estructura. Tenemos la ambigüedad del término social. El adjetivo social se ha convertido en la principal fuente de confusión de nuestro vocabulario moral y político. Esta palabra ha adquirido tal variedad de significados que carece ya de toda utilidad como medio de comunicación. El término social es lo que algunos norteamericanos suelen denominar un término comadreja, ya que el término social suele vaciar de contenido a cualquier palabra a la que se le aplique, aunque aparentemente nada normal haya sucedido. Justicia social y derechos sociales. Uno de los peores abusos del término social, que aniquila totalmente el significado del sustantivo a que se aplica, estriba en el casi universal empleo de la expresión justicia social. Suele afirmarse que el calificativo social es aplicable a todo aquello que reduce o elimina las diferencias de renta. De ese modo, por medio de tales errores se llega a llamar social lo que en realidad constituye el principal obstáculo para la buena marcha de la sociedad. Lo social debería más bien tacharse de antisocial. Capítulo 8. El orden extenso y el aumento de la población. La alarma matusiana, el fantasma de la superpoblación. Ante la actual densidad de la población y más aún ante la aceleración de su ritmo de crecimiento durante las 3 últimas centurias, se alarman en extremo y vislumbran para la humanidad un futuro de auténtica pesadilla. Por otro lado, un filósofo dijo que la fertilidad de nuestra especie constituye la más grave amenaza que gravita sobre su bienestar material, tanto presente como futuro. Es decir, la población es un problema. El autor menciona que no es el simple aumento de la población, sino una mayor diversidad de los individuos, lo que ha facilitado el acceso a una mayor productividad. Entre más población
y esa diversidad entre ellos de especialidades, pues va a haber mayor productividad. Tenemos ahora el carácter regional del problema. Se insta a que el problema de la población debe planearse como problema regional, teniendo en cuenta el problema real que consiste en saber si el número de habitantes de determinadas regiones tiende a sobrepasar los recursos de que pueden disponer. Si un cierto lugar tiene tantos recursos para tantas personas, si hay más población, pues los recursos se van a ver escasos. Moralmente no se tiene ningún derecho de evitar el aumento de la población en otros lugares del mundo, como tampoco se tiene el derecho de fomentarlo, ya que todo intento de mantener la población por encima del límite que permite la reproducción del capital acumulado lleva consigo una disminución del número de personas que es posible mantener. Tenemos diversidad y diferenciación. Lo que distingue fundamentalmente al hombre y constituye la razón de muchas otras especies características suyas es su diferenciación y diversidad. La diversificación del hombre es única. Los seres humanos han desarrollado una elevada capacidad para aprender de sus semejantes. Por otro lado, la diversidad a la que el aumento demográfico ha proporcionado nuevas oportunidades es esencialmente la del trabajo en sus distintas modalidades, la de la información y el conocimiento, la de la propiedad y los ingresos. El centro y la periferia. Se expone que el mayor crecimiento demográfico nunca se produjo en las zonas de economías de mercado desarrollados, sino en su periferia, es decir, entre aquellos menesterosos que carecen de tierras fértiles y equipos productivos que les permitían sobrevivir, pero a quienes los capitalistas pueden ofrecer nuevas oportunidades de supervivencia. Hoy día las zonas periféricas en su mayoría se encuentran en abandono y en miseria. El proletariado debe su existencia al capitalismo. Si se preguntara qué es lo que más debe la humanidad a las prácticas morales que se llaman capitalistas, la respuesta es su propia supervivencia, ya que la mayor parte de los individuos que actualmente constituyen el proletariado ni siquiera habrían llegado a existir de no habérseles proporcionado los medios de subsistencia o las oportunidades que los países desarrollados les brindaron. El cálculo de costes es un cálculo de vida. Se supone que cuando se trata de clasificar unas pocas vidas en aras de... Se supone que cuando se trata de sacrificar unas pocas vidas en aras de otras muchas, no debe olvidarse que por lo general aquellas corresponden a seres desconocidos. En las decisiones públicas o privadas, las desconocidas vidas individuales no constituyen valores absolutos. Los constructores de carreteras, hospitales o de equipos eléctricos nunca podrán extraer al máximo la prevención de accidentes mortales sobre la base de que, afrontando los correspondientes costes, siempre será posible reducir el riesgo general sobre la vida humana. La vida no tiene otro objetivo que la vida misma. Se plantea que la vida persiste solo en la medida en la que es capaz de mantener su propia continuidad, dejando aparte el para qué se vive. Es indudable que hoy la mayor parte de los hombres viven a causa del orden de mercado. Se ha accedido a la civilización por el aumento de la población, el cual es fruto de la civilización. Podemos ser pocos y salvajes, o muchos y civilizados. Eso es un planteamiento importante. Gracias al desarrollo de los medios de información, los hombres pueden hoy en cualquier parte del mundo conocer los altos niveles de bienestar que es posible alcanzar. Seguimos con el capítulo 9, la religión y los guardianes de la tradición. La selección natural a través de los guardianes de la tradición. Se hace una relación de las
dos situaciones en las que la humanidad se ha encontrado. Por un lado están las actitudes y emociones propias de los pequeños grupos en los que la humanidad ha vivido durante más de 1000 años y en los que los miembros de la colectividad se ayudan unos a otros persiguiendo unos fines comunes. Y por otro lado está el reciente desarrollo en la evolución cultural, según la cual ya no servimos principalmente a nuestros inmediatos allegados ni perseguimos fines comunes, sino que se han formado unas instituciones, unos sistemas morales y unas tradiciones que han producido y en la actualidad mantienen un número de individuos enormemente superior al existente en etapas anteriores. Individuos que en buena medida, pacíficamente a través de la competencia, persiguen una multiplicidad de fines diferentes elegidos por ellos mismos en colaboración con otros miles de personas a los que jamás conocerán. Gracias, espero que hayan aprendido algo y hasta la próxima.